Bien, amigos de Contexto, bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy que estamos grabando es 11 de septiembre, una fecha que en América Latina es muy recordada por el golpe de Estado de los militares chilenos encabezados por Augusto Pinochet contra el gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende, quien murió en esa acción. Hoy tenemos un programa especial que queremos relacionar el 11 de septiembre con la vida del profesor Juan Bosch. Y tenemos un invitado amigo con el que hemos hecho muchos programas de otros temas, y además por la segunda edición de este libro, que se llama Prefiero vivir luchando, que es una biografía de don Juan, hecha por Matías, que es su nieto, en una especie de conversación ideada. Es decir, tú hiciste el libro conversando con él y la respuesta la saca de posiciones que él adoptó públicamente, ¿no? Sí. Cuéntanos del libro. Bueno, el libro es la respuesta que yo encontré a una necesidad que me parece, y que lo he dicho en las diferentes presentaciones, que es que Juan Bosch es un gran silenciado. A Juan Bosch se le... A pesar que casi todo se llama Juan Bosch, ¿sí? Se le vive citando... El puente, la carretera, la circunvalación. Bueno, fíjate que quizás es hasta digno de análisis psicoanalítico que en ocasión de su fallecimiento, al puente que ingresa a la ciudad, paralelo al puente Duarte, se le pusiera el nombre Juan Bosch, y no haya habido forma que se le ponga el letrero. No haya habido forma que se le ponga letrero, como pasa en cualquier ciudad ¿No lo tiene? mínimamente organizada. Los puentes, incluso muchos puentes de aquí, cuando tú vas por la carretera, ves que tiene, primero porque es un punto de referencia, pero además porque es un simbolismo. No tiene letrero. Y yo creo que eso es digno de análisis psicoanalítico. ¿Por qué no tiene letrero? ¿Por qué no ver su nombre? Yo creo que Juan Bosch es un gran silenciado, pese a que se le hayan designado calles, escuelas, y se le viva mencionando en cuánto discurso hay, y todo, y sopotoscientos mil individuos son discípulos, comían, desayunaban, fundaron con... Es un gran silenciado porque me parece que su lucha, como creo que las grandes luchas del pueblo dominicano, que definieron los momentos más nobles y admirables del pueblo dominicano, todo eso ha sido silenciado. Y ha sido silenciado, reducido a un mito que a veces se conmemora con algunos actos y con retórica, pero completamente domesticado, ¿sí? Para que no se confronte el presente con esa historia, con esos sacrificios, con esas entregas, con esas gestas y con esos proyectos históricos, que yo creo y que tiene que ver mucho con construir un conformismo, una resignación y un malentendido pragmatismo en el que todo vale. Y la gran pregunta es, ¿todo vale para qué? Porque todo puede valer para salvar a un ser humano, todo puede valer para salvar a un pueblo. Para retener el poder. Todo puede valer para un fin noble, en el sentido de que yo hago mis mayores esfuerzos, invierto mis energías, todo vale por mis hijos, por ejemplo, pero todo vale para qué. Entonces, por un lado, construir un conformismo, una resignación, un sálvese quien pueda, una cultura de desorientación absoluta sobre cuál es la identidad y el sentido del pueblo dominicano, cuáles son sus grandes anhelos y sus grandes necesidades, y eso, por supuesto, de la mano con eso, quienes tienen que dirigir, quienes tienen que hacerse responsables por cómo las cosas marchan, sencillamente no tienen que dar mayores explicaciones, y en el caso de la política se vuelve
si la vida de todos solo trata de sobrevivir y de competir entre nosotros, y la historia a lo sumo es una anécdota para recordar, pues en el fondo los políticos y las políticas hacen lo mismo. Nos quejamos, pero al final sabemos que eso es lo que toca y tenemos que conformarnos con el mal menor. A ese Juan Bosch silenciado, a esa historia que es una historia muy importante, que fue la lucha contra el Trujillato, los 60, los 70, los 80, incluso la primera parte de los 90, a esa historia que ha sido desviada, distorsionada, acomodada y casi tirada por la cuneta, yo he querido poner a hablar, además de que las personas puedan conocer a la figura de Juan Bosch, a ese niño que nació en los campos de La Vega, a ese niño que vio allí lo que después fueron los personajes de sus cuentos y sus novelas, la mujer, el campesino maltratado, el niño despojado, el inmigrante maltratado, la mujer violentada y agredida, todo eso que son cuentos clásicos incluso de la literatura hispanoamericana, donde formó su compromiso social, aquel joven que jugaba pelota, que pichaba, le gustaba la pelota. Que le gustaba la pelota, que pichaba, que escribió sus primeros poemas de amor, hasta la figura pública, pero que es una figura pública que de verdad, si tú agarras hoy, la mayoría de la gente no deliberadamente se le ha hecho no conocer, y no se le ha hecho conocer que Juan Bosch fue un tipo que estuvo Juan Bosch, eso de que fundó los dos partidos más grandes, eso es como hablar de superficialidades y de frivolidades. Lo que sí hizo Juan Bosch fue permanentemente ver cómo rompía el círculo vicioso en el que estaba metido este pueblo y cómo derrotaba a los enemigos de este pueblo y a las fuerzas que mantenían y mantienen a este pueblo en el atraso, en el subdesarrollo, en la miseria, en la privación de derechos, en la entrega de sus recursos naturales, en la falta de salud, en la falta de educación, en que 2 millones de dominicanos se hayan tenido que ir, en que más de la mitad de la población ha pensado en irse del país, ¿sí? En que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos, en que los niños y las niñas sean protegidos, en que el pueblo dominicano viva con dignidad y libre del miedo al hambre, del miedo a la opresión, en que la política deje de ser un negocio. Juan Bosch estuvo permanentemente fundando, creando y hasta se puede decir que cuestionándose a sí mismo y derrumbando sus propias tesis para construir otras, para sacarle a este país la verdadera posibilidad de cambiar su historia. Sí. Hablando de ese tema, a mí me hizo una historia, el que en ese momento era un joven perteneciente a la juventud del entonces PRD, Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República. Me hizo una historia que me llamó mucho la atención, y es que siendo don Juan presidente en el año 63, los 7 meses del 63, lo fue a visitar Prío Socarrás. Correctamente. Con quien él estuvo relacionado en Cuba. Claro. Y me dice que él se sorprendió mucho porque él estaba en un despacho muy cerca del presidente y oyó un escándalo. Que Bosch estaba combinando a Prío Socarrás a que se retirara, a que se fuera, porque le había propuesto un negocio. Y le dijo, yo no vine al gobierno y a la República Dominicana a hacer negocios. Eso está relatado en la biografía, sí, porque el libro, que tú me preguntabas, el libro está hecho tomando todas las entrevistas que Juan Bosch dio en vida, más documentos, discursos y todo tipo de material donde él contara de él mismo. Y con esos materiales, respetando fielmente lo que él dijo, yo armé con una entrevista sobre su vida, como si yo me hubiese sentado. Exacto. Pero las respuestas son íntegramente de él.
Entonces, ¿alguna vez tú lo hiciste eso? De sentarte a conversar sí, sobre su vida. Y le preguntaba cosas. Yo era muy jovencito, le preguntaba cosas. También a veces discutimos y tuvimos diferencias. Yo incluso cuento ahí algunas anécdotas. Pero con él, y yo fui de los que lo pude tener una enorme complicidad, y eso es bellísimo. Es decir, cómo este hombre, una figura histórica, ya con todos esos años en el cuerpo, tenía conmigo, que tenía 11, 12, 13 años, tú sabes, una relación de igual a igual, una relación de mucha protección, de mucha ternura, pero además de mucha horizontalidad. Un hombre muy tierno, muy protector, pero además muy... Incluso la presentación de esta edición, yo inicio cuando él me está pidiendo, precisamente entrando a la ciudad por el Puente Duarte, lo vi. Él me pide que yo le diga que le digas tú. Y él me dice, porque si a tu papá tú le dices tú, a mí que soy el papá de tu papá, ¿por qué me va a decir usted? Y yo le dije, abuelo, yo no puedo decirle tú, lo siento, no puedo. Bueno, ¿y nunca le dijiste tú? No, nunca pude. A lo mejor ya ahora, a esta altura, podría. Porque claro, es que el sentido de admiración era muy grande que yo tenía por él. O sea, era un sentido de admiración muy grande. Quizás a esta altura, entonces sentía que era como, subir atropelladamente muchos escalones, tratarlo. Pero quizás más grandecito ya lo hubiese logrado, porque me hubiese dado cuenta que decirle tú no hubiese significado ningún irrespeto. Había mucha gente que lo tuteaba, gente muy cercana a él. Pero te quería comentar, Pío lo que hace, él como presidente electo, Pío viene y Pío quiere que él y los presidentes que han venido a la toma de posesión saquen un pronunciamiento contra Fidel Castro y contra la revolución estaba cubana. la crisis de los misiles, había pasado. Juan Bosch había trabajado con Pío. Juan Bosch conoce a Pío al llegar a Cuba. A Juan Bosch el Partido Revolucionario Cubano le encargó, teniendo 30 años de edad, le encargó hacerse cargo de la redacción de la Constitución del 40, que es una constitución paradigmática, que va a ser la constitución que reivindica Fidel y el movimiento 26 de julio. ¿Es el Partido Ortodoxo? No. De ahí sale el partido. De ahí sale, de una escisión, el Partido del Pueblo Cubano, con Chivas, que es el Partido Ortodoxo. El Partido Revolucionario Cubano es el partido, vamos a decir, madre del PRD. Sí. Hasta el nombre. Es decir, exactamente. Y entonces, el Pío Socarrás, con quien Juan Bosch había trabajado y colaborado, no pagado, pero había colaborado, incluso había colaborado dirigiendo en los hechos el periódico del Partido Revolucionario Cubano. Pío viene a la toma de posesión y le pide a Juan Bosch y a los presidentes que están ahí que saquen un pronunciamiento contra la Revolución Cubana. Y él, indignado, le pide que se retire del salón y le dice que por ningún motivo su gobierno va a intervenir en asuntos de otro gobierno. Lo mismo le dice a Kennedy. Cuando le dice a Kennedy en la reunión en la Casa Blanca, yo le pido, presidente Kennedy, que frente si en un país ocurre un golpe de Estado o cualquier situación que atente contra la democracia, que los Estados Unidos ni ningún país actúe unilateralmente, que tenemos que ser todos los países y que ningún país puede intervenir, sí, en los asuntos. Después de esa intervención internos. La sufrió él en el 65. Y fíjate lo que vamos pasa, a la pausa y vamos a hablar de eso. Con el golpe de Estado y la invasión de 1965. Volvemos.
Y en materia cultural les comentamos que en la República Dominicana se conmemora este domingo el natalicio de Juan Bosch, líder político que enfrentó las dictaduras de Leonidas Trujillo y de Joaquín Balaguer, así como las amenazas del imperialismo. Nuestra corresponsal, Daisy Toussaint, nos cuenta los detalles. Se cumplen 110 años del nacimiento de Juan Bosch, quien dejó su legado plasmado en la historia política y literaria de la República Dominicana. La mejor manera de rendirle tributo a ese gran dominicano es tratar de acercarnos a lo que fue su ejemplo de vida. Y como él constantemente nos predicaba, al Estado se va a servir y no a servirse. Bosch enfrentó al régimen de Trujillo y al imperio norteamericano. En 1963 se convierte en el primer presidente electo después de una dictadura de 30 años. Pero a los 7 meses le dan un golpe de Estado promovido por los sectores más radicales de la sociedad y amparado por los Estados Unidos. En 1965 un grupo de militares y de organizaciones políticas intentan crear un movimiento para restituir a Juan Bosch. Relativamente ellos triunfan, en 4 días logran ganarle a los sectores más conservadores, pero Estados Unidos invade y ahoga ese movimiento e impone el retorno de Joaquín Balaguer a la presidencia. Se va a Europa, estudia, entra en contacto con el marxismo de manera más intensa y retorna con una propuesta de formar un movimiento de liberación nacional. Bosch estuvo enfocado en restablecer las libertades sindicales con una democracia que se había perdido en la dictadura. Tenemos un Bosch que viene de la lucha contra Trujillo a intentar establecer una democracia a la manera representativa, estilo Estados Unidos, a descubrir que se le oponen todos los sectores conservadores, además de Estados Unidos, e intenta por otra vía, por la vía de la liberación nacional, establecer mediante un partido y una participación electoral a partir del 78 una transformación de la sociedad dominicana. Juan Emilio Bosch y Gaviño fue un escritor, político y pensador social. Su ideología se basaba en la defensa de la libertad y la autodeterminación de los pueblos. Un ser que el mismo culto que rendía a la dignidad humana, el mismo culto que rendía a la justicia, al respeto por los derechos de los demás, a la honestidad, a la integridad ética, al compromiso absoluto con que este país y los pueblos oprimidos del mundo tuvieran un mejor presente y un mejor futuro. Eso se verificaba en casa. En 1939, junto a otros exiliados políticos, Bosch funda el Partido Revolucionario Dominicano, en el que luego dimite para fundar en 1973 el Partido de la Liberación Dominicana. Ambos siguen operando en la actualidad, a pesar de no continuar con la ideología de Bosch. Para Telesur, Daisy Toussaint, República Dominicana. Bien, amigos, ahí veíamos este interesante reportaje de Telesur sobre el 110 natalicio de don Juan Bosch. Y para mi sorpresa, yo no lo vi completo, vi un pedazo. Sale el mismo Matías dando también unas declaraciones. A mí me interesa mucho, Matías, porque además, yo no sé si te lo comenté, yo conocí a tu abuelo en el año 75 en Roma. Cuando su señor era un muchacho muy joven. El Tribunal Russell. 20 años tenía, en el Tribunal Russell sobre los crímenes de las dictaduras en América Latina. Y ahí estaban los contactos con Lelio Basso. Sí, claro. Con Lelio él Basso. Estaba ahí. Hay cartas fantásticas entre Lelio Basso y... Yo lo conocí allá, en Roma. Sí. Un amigo común que ya falleció, que era del PRD y después del PLD, Juan Francisco Santamaría. Oh, claro. Me invitó junto con otro compañero que vivía también en París, y tuvimos esa oportunidad para un muchacho de 20 años increíble de haber conocido a don Juan y haber podido conversar con él. Yo, que venía de la universidad radicalizada francesa de París, tenía unas ideas muy radicales en ese momento, marxistas. Y discutí con él. No discutí, sino intercambiamos opiniones. Sí.
pero fueron determinantes a tal punto de que mi tesis final de maestría la hice sobre el pensamiento de Juan Bosch, sobre todo el pensamiento basado en lo que yo le llamo el interregno, que es del 61, cuando él regresa, hasta el 66, cuando después de la imposición del gobierno de Balaguer, él hace un tránsito ideológico de la democracia representativa, como bien decía en el reportaje, o la democracia radical, instituciones de seguridad social que dieran un mejor bienestar a la población, desarrollismo, a una concepción distinta de la historia, muy próxima. Él me dijo que él estudió en ese periodo, me lo dijo en esa entrevista, a Marx intensamente, entre el 66 y el 70 que regresa. Y entonces, ese tránsito se manifiesta en composición social dominicana, en el fracaso, ¿cómo se llama? El fracaso de la democracia americana en Santo Domingo. Crisis de la democracia de América. Y la dictadura con respaldo popular. El pentagonismo. Y de Cristóbal Colón a Fidel Castro el Caribe. Todos esos libros que lo produce en esos 4 años realmente reflejan ese tránsito conceptual que lo confiesa después. Dice después, yo soy marxista. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, ¿Tú lo pudiste estudiar? Yo comparto la idea que postula el filósofo puertorriqueño Ángel Villarini, que ha profundizado mucho en el pensamiento de Juan Bosch. Que Juan Bosch no es exactamente un marxista clásico. No, un demócrata afiliado a la idea de la democracia representativa y a esta idea de la izquierda democrática como algo monolítico. La izquierda democrática de los 60, de los 50, vamos a decir así, 50, 60, era variopinta. Estaba Rómulo Betancourt. Claro, tenías la raíz, tenías los Rómulos Betancourt, pero que termina siendo un anticomunista furibundo y Muñoz Marín, de venir del comunismo, pero tenías personajes que habían sido muy firmes contra la tiranía trujillista, por ejemplo, como Luis Muñoz Marín, pero tenías toda la raíz del APRA de México, que era el intento... Y del PRD cubano. Del PRC cubano, que eran organizaciones que ya tomaban el marxismo, ¿sí?, como un enfoque de la realidad. Solamente que... Porque Martí y Hostos jugaban el pensamiento, un rol fundamental. Tomando distancia de las experiencias soviéticas de la Europa del Este, tomaban el marxismo. Y Villarini habla de que Bosch llega en el 62 acá, ya con la experiencia del APRA, con la experiencia de Luis Muñoz Marín, con Pepe Figueres, que él participó. Con todo el bagaje de los golpes de Estado en Guatemala, el caso de Arbenz. Él viene aquí, dice Villarini, como un socialdemócrata radical, que ha bebido mucho de Hostos, porque Hostos era un tipo que tenía un cierto análisis materialista, ¿sí? Que estaba siempre abordando las condiciones materiales en que los individuos se desarrollaban y los niveles de conciencia en que se relacionaban con esas condiciones materiales y qué procesos tenían políticamente. Y claramente el golpe de Estado, la invasión del 65, la invasión de Vietnam, toda la agresión contra Cuba y definitivamente, por cierto, la imposición de Balaguer aquí durante 12 años, la imposición fraudulenta. Balaguer nunca ganó en este país una sola elección, en este país. Ni aun cuando se ganaba con mayoría relativa, es decir, con 30%, con 31%. Siempre había fraude, manipulación. Y por cierto, con el golpe de Estado contra Allende, si yo creo que el golpe de Estado contra Allende es el mazazo más grande porque la teoría de que el tema es la vía electoral, Allende cumple absolutamente con la vía electoral, cumple absolutamente con todos los preceptos constitucionales, y lo que hace
el imperialismo, es decir, los propietarios foráneos de las minas, de la telefónica, de todas las áreas fundamentales, de todas las áreas fundamentales de la sociedad chilena, más la oligarquía chilena, lo que hacen es perpetrar no solo un golpe de Estado brutal, un genocidio, sino que además instauran en América Latina el primer experimento neoliberal de privatización de todo y de arrebatar todos los derechos a la gente y volver a las personas de ciudadanos en individuos que tienen que sobrevivir. Yo creo que todas esas experiencias hacen que Bosch, ese socialdemócrata radical, ese individuo que plantea en la República Dominicana libertades públicas con justicia social, lo dice así como está el discurso final de Allende de un día como hoy. Todos ojalá escuchen ese discurso que él da sobre la 1 de la tarde, en la última radio que quedaba, Radio Magallanes, que le puede transmitir, sí, y lean la breve carta que a través de Milagro Ortiz Bosch, Juan Bosch logra sacar de su prisión en Palacio aquel mensaje muy breve, de muy pocos párrafos, ¿sí?, al pueblo dominicano. Y le dice: hemos defendido un régimen de libertades públicas y de justicia social. Ese individuo se da cuenta que la oligarquía dominicana, que el imperialismo norteamericano, que las transnacionales norteamericanas, que los sectores que tienen establecidos unos privilegios y unos intereses de décadas y la hasta jerarquía de siglos, de la iglesia también. no van a permitir que solamente por la vía electoral sean transformadas las condiciones. ¿Y qué es lo que plantea Juan Bosch? Bueno, lo que plantea Juan Bosch aquí, todos los sectores patrióticos, todos los sectores que quieren libertades y justicia social, tenemos que luchar para liberar a este país. Y tenemos que unirnos, y tenemos que hacer no solo que ganemos elecciones, sino que el pueblo tenga verdaderamente el poder. La famosa cuestión de que no basta con tener el gobierno, sino que el pueblo tenga el poder, que el pueblo pueda decidir sobre la salud, que el pueblo pueda decidir sobre la educación, que el pueblo pueda decidir sobre la tierra, que el pueblo pueda decidir sobre el trabajo y el modelo económico, que el pueblo decida y que además el país tenga auténtica soberanía. Yo creo que esa búsqueda va a dar lugar después a la fundación del PLD, cuando él ve que el PRD ya tiene adentro una corriente de derechas que no permite ni siquiera que esa tesis sea aprobada como partido, pese a que varios sectores, incluso aquí se formó, cuando dicen, no, Bosch no quería juntarse con nadie. ¿Quién construye el bloque de la dignidad nacional? Lo construye Juan Bosch estando en el PRD y después lo trata de sostener en el PLD hasta que el bloque se desarma por la división del PRD y por el divisionismo, que es un problema tradicional en la política dominicana. Sí. La fundación del PLD como partido de liberación nacional, que no le interesa ser un partido que gobierne ni una fábrica de presidentes ni ser el que transforme la sociedad dominicana. La misión del partido es tener en su interior a los mejores cuadros, no a los más ilustrados, no, a la gente con más capacidad de sacrificio, a la gente con más capacidad de entrega, a la gente que se aplica a estudiar, a comprender los problemas y a buscarle solución y a luchar y a militar día a día. Y a educar. Pero es un partido que su misión es organizar al pueblo y hacer del pueblo dominicano, es decir, del conjunto de los oprimidos y las oprimidas, una fuerza histórica que sea capaz de instalar unas transformaciones, pero además de sostenerlas en el tiempo. Yo creo que sinceramente esa idea de política es la idea que ha sido más abandonada en los últimos 25 años en este país. En este país se volvió a una concepción que es anti-Bosch absolutamente, que es que los partidos no son solo medios, sino que los partidos son un fin en sí mismo, ¿sí? Y que es el partido y sus dirigentes, ¿sí? Y sus cabezas, ¿sí?
y sus figuras los que van a transformar la sociedad. Y por cierto, además, abandonando absolutamente que esa transformación de la sociedad tiene como centro no unos parámetros de consumo, no unos parámetros de crecimiento del PIB, ¿sí? No una modernización que crea riqueza para seguirla concentrando en muy pocas manos, ¿sí? Y crea privilegios en vez de derechos. No, un partido que organiza al pueblo para que el pueblo acumule poder y sea capaz de transformar, pero para transformar la vida de las grandes mayorías que han vivido, que han estado subsistiendo, sobreviviendo durante no décadas, durante siglos. Ese es el gran tranque histórico que ahora mismo se ha vuelto a entronizar en República Dominicana y ante el cual es necesario buscar respuesta en aquellos proyectos que han sido dejados de lado. Bien, volvemos en un segundo. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general de Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. Bien, amigos, ahí vemos estas últimas palabras que pronunció hace 46 años hoy el presidente mártir Salvador Allende, al momento ya de ser bombardeada el Palacio Presidencial de la Moneda,
y en el cual él pereció. Es interesante esa experiencia que sucedió en Chile hace 46 años con la experiencia que sufrió el mismo Juan Bosch en un septiembre también del año 63, cuando fue depuesto también por un golpe no tan cruento como el de Chile, pero también con los mismos objetivos. Lo primero que te quiero preguntar para que el público conozca es, ¿don Juan conoció a Allende? ¿Se lo trató? Sí, claro, lo conoció porque ya Allende a fines de los 40, ya él había sido ministro con Pedro Aguirre Cerda, y ya en el año 52 había sido candidato presidencial por el Partido Socialista en 1952, y Juan Bosch está entre el 54 y el 55 en Chile. Ahí se vinculó con Clodomiro Almeida, gran figura del socialismo chileno. Había conocido a Pablo Neruda en La Habana en los 40, que era comunista, de manera que lo conoció, compartió con él, y desde República Dominicana fue un activo militante de denuncia contra el golpe de Estado y contra la tiranía en Chile, y un defensor absoluto, y construyó aquí el Comité Dominicano de Solidaridad con Chile, por supuesto. Sí. Claro que sí. Pero me gustaría también comentarte algo que me parece muy, muy importante de ese discurso de Allende, que tiene para mí grandes conexiones con la carta de Juan Bosch. Fíjate que tú dices... La carta del 25 de septiembre del 63. Que en realidad la logra sacar el 26. No es cruento el golpe aquí, aunque hubo mucha represión. Después, sí. Después, pero además, aquí viene a ver la resistencia en pleno 2 años después. Y el lanzamiento del 14. Y llega a ser tan cruento que hay una invasión militar, ¿verdad? ¿Por qué me parece importante esto? Porque, primero, ¿por qué nos parece admirable unas figuras y que tenemos que compararlas con lo que tenemos? No nostalgia del pasado, sino como referencia de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Juan Bosch, Salvador Allende fueron derrocados. Sus países, en el caso de Chile, la propia Fuerza Armada fue una fuerza de exterminio y hizo de fuerza invasora. Y aquí la incapacidad de la Fuerza Armada frente a los militares patriotas y el pueblo patriota tuvo que llamar a la fuerza invasora, porque defendieron, tanto Allende como Bosch, fueron presidentes que defendieron a sus pueblos, defendieron los derechos de su gente, defendieron la soberanía nacional, defendieron el derecho de sus pueblos y de sus países a decidir su destino, defendieron que tenían que ser un país, como dice Allende, donde los gobiernos no defendieran granjerías ni privilegios, sino que le sirvieran al pueblo. Entonces, esa es una gran comparación que uno podría hacer con lo que tenemos. Estos gobiernos con los que nadie se mete, con los que los ricos compiten y los poderosos compiten por ver cuál le cae mejor y cuánto dinero le meten a sus campañas. Esos son gobiernos que pueden defender al pueblo. Los gobiernos que han defendido a los pueblos son gobiernos que tienen que enfrentar situaciones muy difíciles, situaciones incluso dramáticas y trágicas. Inclusive algunos moderados, como el caso de Uruguay. Incluso algunos moderados. Cuando un gobierno, los ricos y los poderosos, son sus amigos, son sus amigotes, los financian, compiten para ver cuál tiene más, se congracia mejor con... Esos no son gobiernos ni son dirigencias que defienden los intereses de los pueblos. Lo otro que me parece muy importante es que, te comentaba, ese himno de la unidad popular, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Aquí tampoco en el 62 y en el 65. Primero, mira qué hermoso.
Un liderazgo como el de Bosch y una política como esa fue capaz en un pueblo al que la gente, al que algunos tratan como borrego, ¿sí? Llevándolo en guaguas y en camiones, dándole romo, dándole dinero, ¿sí? Esa política fue capaz de que este pueblo votara en 1962 por unas transformaciones sin nada a cambio. Fue capaz de levantar lo más hermoso de este pueblo y que este pueblo saliera a enfrentar a la fuerza militar más grande de la tierra. Fue capaz de que este pueblo en 1990 volviera a votar sin una sola prebenda, sin un solo chantaje, sin un solo acto de clientelismo. Porque la gente sabía que no se trataba sencillamente de cambiar un presidente, que no se trata de la sangre nueva, ni de la ilustración o la genialidad que tenga un individuo. Se trata de si ese individuo va a ser un canal para que el pueblo, los postergados, los condenados, los y las oprimidas, ¿sí? Los grandes perdedores de décadas y de siglos, ¿sí? Van a tener la posibilidad de cambiar su historia. De eso se trata la verdadera sangre nueva, de eso se trata la verdadera genialidad. Presidentes han habido un montón y habrán un montón. Lo verdaderamente nuevo, lo verdaderamente diferente es que los pueblos dejen de ser títeres, actores pasivos, sí, tal vez beneficiarios de algún favor o algo que se les quiera regalar o conceder, y que el pueblo sea el artífice y el protagonista de su historia. Esa es la política de Allende, esa es la política de Manolo y de Minerva, esa es la política de Abril, esa es la política de Juan Bosch, y esa es la política que en República Dominicana lleva 25 años metida en un congelador, como en todo también. Y esa política la tiene que reivindicar la gente, esa política tiene que reivindicarse desde abajo. Yo te oí usar en la puesta en circulación que tuve el privilegio de asistir, un concepto que nunca lo había escuchado, pero que tiene mucho sentido, y es que en 1990, ya más hacia acá, fue el segundo golpe de Estado contra Bosch. Cuando él gana las elecciones, porque Bosch volvió a ganar en el 90. 3 golpes de Estado, ¿verdad? Se podría decir. Cuando el de 1963, el de cuando 65. En 1965 los militares y el pueblo toman el Palacio Nacional y exigen el retorno de Bosch, ¿sí? Y a la Constitución. Y los norteamericanos le impiden volver desde Puerto Rico e invaden República Dominicana, y en 1990. Pero la razón fundamental es ¿por qué? Porque aquí sencillamente la política y las instituciones han estado secuestradas. Hasta en casos como el que hemos visto, el caso de la joven Anibel González. Sí. ¿Qué representa un caso tan simple como el de Anibel González? O el reportaje que apareció no es muy hoy, simple porque la mataron. O el caso que apareció hoy en Diario Libre sobre las AFP, o lo que hemos discutido aquí de las ARS y tantas cosas, que las instituciones están capturadas y secuestradas al servicio de élites y de grupos de poder, que las decisiones no se toman democráticamente. Y cuando decimos democráticamente, es el pueblo, pero no un pueblo llevado y acarreado, es un pueblo gozando de derechos, de auténticas libertades, viviendo en dignidad, ¿sí? Que tiene además los canales institucionales, ¿sí? Y el derecho de participar en las tomas de decisiones fundamentales, y de que las cosas que tienen y que las instituciones, las leyes, los recursos, los presupuestos que tienen que estar para servirle a la gente, como está en la Constitución, no estén al servicio de quien tiene más dinero, de quien tiene más influencia, de quien tiene privilegios. Esa cuestión fundamental, ese cambio fundamental es el que produjo esos 3 golpes de Estado contra Bosch, y es lo que hace que la política que Bosch representó, y no solo Bosch, muchos hombres y mujeres alrededor de él, pero también en otros proyectos alternativos, porque este país tuvo muchos proyectos, ¿sí? Sí. Que ese proyecto político haya sido sencillamente, como te decía, suspendido, metido en el congelador, y haya habido una política consistente, sistemática y contundente. ¿Tú piensas para que se domesticar puede al pueblo dominicano? Descongelar ese proyecto
y reconstruir, diríamos, una fuerza o varias fuerzas políticas que puedan plantear la política con P mayúscula en el sentido que tú lo estás indicando. Exactamente. Tú estabas hablando de la P mayúscula, estabas hablando en el sentido de Gramsci. Esta política que estamos viendo hoy es la que Gramsci llamaba bloque histórico. La política chiquita. Sí. Es como entre facciones. ¿Qué facción va a administrar lo mismo? ¿Sí? Con pequeños ajustes, con pequeños arreglos, pero administrando lo mismo, el mismo modelo, la misma sociedad injusta, la misma sociedad de privilegio, las instituciones capturadas, la gente absolutamente apabullada y sometida porque ni siquiera tiene la dignidad básica de tener su comida garantizada. Esa política hay que sustituirla con la política de P mayúscula, que significa que los que están perjudicados, que son las inmensas mayorías, entren en la escena y digan no, nosotros vamos a tener nuestra propia voz. Nosotros vamos a tener nuestra propia expresión. Y nosotros vamos a tener nuestro propio proyecto y nuestra propia alternativa. Si eso no se hace, este país va a sucumbir. Va a sucumbir porque por una razón muy básica. Mira lo que está pasando con la juventud en este país. La juventud que está pensando en irse a buscar una vida mínima afuera. La juventud que sencillamente desprotegida perdió esperanza, cae en manos de la delincuencia. La juventud que no tiene ninguna oportunidades. Piensa tú, si a este país se le quitaran los 7.000 millones de remesas que mandan todos esos exiliados económicos. Piensa que a este país se le quitara el endeudamiento. Este país explota. Este país está condenado a explotar. Entonces eso, primero, es una necesidad histórica. Ahora, yo digo, y ya que tú me estás preguntando, eso necesita la voluntad política, la participación de la gente y la voluntad de aquellos individuos y de aquellas colectividades que tienen hoy capacidad de convocatoria construida para precisamente edificar una genuina alternativa que pueda convocar a las mayorías dominicanas, a las mayorías perjudicadas, no detrás de un proyecto ni una agenda individual de poder individual, sino en la agenda y el proyecto de una restitución colectiva de los derechos, la libertad, la dignidad, la justicia que la gente se merece. Bien, muchas gracias, Matías. Ya ustedes saben, pueden ir a las librerías a comprar este libro que es Prefiero seguir luchando. Prefiero vivir luchando. Prefiero vivir luchando, es una biografía en primera persona. Y en la Sala Juan Bosch, de la Biblioteca Nacional. Que la gente sepa que de 9 a 4, de lunes a viernes, está la Sala Juan Bosch en la Biblioteca Nacional. Y en las librerías. En el tercer piso, que ahí no solamente trabajamos todos los archivos de Bosch, sino que además vendemos nuestras publicaciones. De la Fundación. Y claro, y están a precios muy asequibles. Así que la gente puede contar ahí con un espacio para adquirir los libros. Y nosotros, siempre digo, vemos el libro como un derecho y la cultura como un derecho. Así debe ser. Muchas gracias, amigos. Será en otra ocasión.